Hola, buenas tardes compañeros y queridos alumnos. Pues el día de hoy vamos a ver el control interno. ¿Qué se entiende por el control interno? Pues comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas adoptadas en un negocio para salvaguardar sus bienes, verificar exactitud y seguridad de los datos de contabilidad y de esa manera poder desarrollar con eficiencia y claridad las operaciones de la empresa y fomentar la adhesión a las políticas administrativas. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo el control interno, que es muy importante que todas las empresas, sea el tamaño que sea, lleven o en firme y establezcan bien un sistema de control interno que sea adaptado hacia su tipo de empresa, tipo, tamaño, y aquí pues también considerando cuáles son sus productos a desarrollar y sobre todo el poder saber y pensar que deben de tener esas políticas como lineamientos hacia los mismos empleados de confianza, socios y obreros o trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre debemos de tener un porqué, un para qué y cuándo. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué y para qué lo tengo que hacer? ¿Cuáles son las medidas que debo de seguir? ¿Y a quién le tengo que informar? Entonces, por lo tanto, les digo que sí es muy importante que todas las empresas, todas, puedan aplicar y llevar a cabo un sistema de control interno. Vamos ahora a ver el diagnóstico del control interno. Bueno, aquí iniciamos que el auditor deberá conocer, revisar y evaluar la extensión y eficiencia del control interno en funcionamiento. Así es, cuando sabemos que el control interno de una empresa está marchando correctamente, pues los auditores, pues la verdad, entonces estamos muy contentos el saber que estamos en una empresa que sí es responsable, perdón, y que está llevando todas sus operaciones, tanto administrativas, contables, políticas, operaciones ya en el aspecto de procesos, cuando desarrollan su producto, que todo va caminando bien. Entonces, en base a eso, nosotros podemos tener y debemos de tomar en cuenta qué extensión le vamos a dar a nuestras pruebas y procedimientos de auditoría. Ahorita me estoy empezando a adelantar en cuestión del siguiente tema. También para determinar el grado de confianza que podrá depositar en él con base en evidencia en operaciones, evidencia de los documentos y que las
amparen. Que las ampare, ¿qué? Pues esos mismos documentos del cual les estoy mencionando. Después seguimos. Déjenme subir un poquito nuestra gráfica que tenemos aquí. Y entonces aquí tenemos que estamos tomando un control en cuanto al objeto que se va a determinar. ¿En qué se va a determinar? En su naturaleza, en sus procedimientos y la auditoría a aplicar en cada examen. También con el objeto de determinar periodo más aplicado para aplicación de estos procedimientos. También con el objeto de determinar el alcance o extensión de los procedimientos. En base a eso, nosotros tenemos que saber en qué situación está el control interno de la empresa. Por eso le llamo a estos pasos que acabamos de mencionar y vamos siguiendo en orden, el diagnóstico del control interno. Llegando en la empresa, lo primero que tengo que saber es precisamente conocer y poder comprobar este diagnóstico del control interno, para estar segura de, ya aquí se los vuelvo a repetir, de cuáles serían las pruebas a aplicar y la extensión que le voy a dar a cada una de ellas. ¿Sí? Después tenemos ahora los objetivos. Los objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos del control interno? Los objetivos. El primero, estimular el acatamiento y adhesión a la legislación, normatividad y a las políticas prescritas en la administración. Así es, el control interno, el responsable en aplicarlo, en saber cuáles serían esas políticas a establecer por cada uno de los departamentos. ¿Quién es? La administración. Ellos son los que deben de saber qué políticas se deben de establecer. ¿Y ellos por qué? Porque ellos son los que conocen perfectamente bien a la empresa. Entonces, esas políticas administrativas que deben de considerar para luego aplicarlas, deben de ser sólidas y bien estructuradas, complementarias a la legislación y la normatividad que permite una administración, y operación ordenada con guías que normen, orienten y regulen la actuación de la misma. ¿Quién es la misma? La administración, ¿sí? De la empresa. Segundo objetivo, promover eficiencia operativa. ¿A qué se refiere la eficiencia operativa? Es que exista una normatividad y las políticas y disposiciones implantadas por la administración serán la base. Muy bien, es como les mencionaba. Tenemos que tomar en cuenta que esas políticas de verdad
se vayan a cumplir. Porque si no, pues entonces no tiene caso que estemos implantando un sistema de control interno. Esto se hace precisamente siguiendo estos objetivos. Es en lo que se considera que debe de cumplir un control interno. Seguimos. Y que también esas políticas puedan identificar metas y estándares de operaciones básicas. ¿Para qué? Para poder medir el desempeño y calificar la eficiencia, la eficacia y la economía. Entonces, por eso estamos hablando de promover eficiencia operativa. Eficiencia operativa quiere decir que tenemos que llegar a resultados óptimos de lo mejor que pueda haber y lo mejor que tendríamos que llegar a cumplir cada uno de los políticos, cada uno de los funcionarios que intervengan en la empresa. Tercer objetivo, asegurar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera y presupuestal y la complementaria, administrativa y operacional. Este objetivo tiene que ver y nos está informando que debemos de tener una básica e indispensable información para conocer la gestión y el desempeño de la entidad. Entonces, aquí consiste en que debemos de saber perfectamente bien cómo se maneja cada uno de los departamentos de la empresa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evaluar ese control interno y lleguemos a dar una buena información al Consejo de Administración, que está formado por los accionistas. Entonces, ¿por qué? Porque con base a lo que nosotros informemos del resultado del control interno, una vez que lo estudiamos y luego lo evaluamos, pues entonces nuestra información es básica, es fundamental para la toma de decisiones que garantice su bienestar del futuro de la empresa, al futuro de la empresa. Entonces, se tendrá que dar información diaria cuando buenas y acertadas políticas establecidas, las cuales se llega al cumplimiento con lo establecido en la propia empresa. Cuarto objetivo, salvaguardar los activos y la documentación relevante. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que es indispensable que debe de haber leyes, normas y políticas claras y específicas y que se observen y respeten, que involucren el buen cuidado y esmero en la protección y administración de los activos. Si podemos decir de la forma más clara a qué se refiere el salvaguardar los activos, es
en lo que nosotros podemos recomendar a nuestros clientes o a las empresas que estamos auditando. ¿Qué les debemos de recomendar para que se cumpla este objetivo del control interno? Que todos sus activos estén debidamente protegidos. ¿Y cómo van a estar protegidos? Primero, comprando pólizas de seguro para poder tener un buen mantenimiento de esos activos, para poder tenerlos bien resguardados conforme al momento en que se necesite el aplicar un gasto mayor porque una máquina se descompuso o porque una máquina ya no me sirve, ya la tengo que actualizar, o porque los automóviles que se les asigna a los vendedores de la empresa están expuestos a cualquier problema, accidente, tanto material como humano, pues entonces por eso nosotros tenemos que protegerlos. Bueno, la empresa tiene que protegerlos y los socios deben de tomar esa decisión de autorizar que se compren esas pólizas de seguro. Hasta para la misma empresa. La misma empresa con una póliza de seguro para incendios, para robo o para algún catastro que pueda ocurrir. Entonces, también nos dice, bueno, en este caso, una vez que se tiene ya compradas las pólizas de seguro para esos activos, pues entonces, en cualquier contingencia que se presente, se puede recuperar inmediatamente lo invertido, porque la misma aseguradora pues tiene que resolver la situación económica de esos activos, de lo ocurrido en los activos. Y la documentación relevante, pues ¿cuál es la documentación? Si compramos un auto o una flotilla de autos, si los compran, pues deben de guardar las facturas originales. Y debe de ser en un lugar seguro. Aquí en este caso yo como auditora siempre recomiendo que esas facturas estén dentro de una caja fuerte, que solamente los socios conozcan esas claves. Las pólizas de seguro también se pueden resguardar ahí, en fin, todo lo que la empresa compre para poder proteger esos activos, pues se debe de guardar también la documentación para cualquier siniestro, cualquier problema que pueda ocurrir. Y por último tenemos el cumplimiento. Aquí lo voy a subir otro poquito también, que pues a mí me queda un poco largo mi material. Y entonces aquí tenemos la última política, que se llama cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización debe estar enmarcada dentro de las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimiento de toda normatividad que le sea aplicable a la entidad. Así es. Si nosotros tenemos que pensar en que yo voy a tener un negocio
cuando salga de aquí de la facultad y yo ya sea profesionista y yo voy a poner mi despacho, etcétera, pues lo primero que tenemos que investigar, ¿cuáles son las leyes y regulaciones aplicables a las que debo de acudir? Y en este caso, pues dar de alta la empresa, en este caso su despacho, darlo de alta, ¿en dónde? Pues en la Secretaría de Administración Tributaria. Entonces ahí tenemos que dar de alta, tenemos que pedir los permisos de suelo, los permisos de salubridad, los permisos, etc. Son demasiadas leyes a las cuales nosotros debemos de considerar y de llevar a cabo todas las disposiciones que sean aplicables a nuestro negocio. Y en este caso, yo tengo que revisar en las empresas como auditora que sí tengan todos esos documentos al día y que sean originales y que tengan toda la información necesaria dependiendo de la ley a la cual se están sometiendo en la misma empresa. Y es lo que yo también estoy buscando. ¿Por qué? Porque son varias leyes. Tenemos la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de donde se encuentra el IEPS, en fin, son varias las leyes y regulaciones aplicables a la entidad que estoy auditando o a la que pienso poner, como les mencioné. Muy bien, pues ya con eso terminamos los objetivos y ahora vamos a conocer los elementos del control interno. Aquí los tenemos. Estos elementos del control interno son 4. El primero, organización. El segundo, sistemas y procedimientos. El tercero, supervisión. Y el cuarto, personal. ¿A qué se refieren o qué es lo que tenemos que conocer en cuanto al primer elemento de la organización? La organización se refiere a la entidad, a la empresa. No es organizar aquí, organizar allá. No. Es a la empresa. Entonces, ni así como lo ven, tampoco es el proceso de producción encauzado hacia la materia de administración. No, es con respecto a los elementos del control interno. La organización, también dentro de esta, lo primero que tenemos que hacer es establecer una dirección. Una dirección, el cual pues puede ser un contador, un ingeniero, un doctor, no sé, quien ustedes, y dependiendo de la empresa, se va considerando quién es el que va a quedar al pie de la dirección. Y bueno, su puesto sería el director. Después tenemos asignación de responsabilidades. Así es, hay que asignar responsabilidades de cada uno de los departamentos de toda la entidad.
Y aquí en la primera, estamos hablando de la dirección. Se le tiene que asignar responsabilidades a cada uno de los departamentos para que sepan paso a paso qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que realizar, cómo y en qué tiempo deben de informar en cuanto a las actividades y responsabilidades de cada uno de los departamentos. Después, segregación de deberes. Muy bien. Para eso tenemos a nuestro apoyo, que es muy importante para nosotros, los que estamos al frente como funcionarios en una empresa, en cada departamento, segregar deberes. ¿Cuáles son esos? Pues enseñarle a mi ayudante o a mi asistente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, y lo mismo que ya estoy repitiendo, cómo, cuándo, por qué y qué es lo que tiene que tomar bien en cuenta en sus obligaciones. Y después, el último elemento de primera de la organización, la coordinación. Muy bien, coordinarse bien cada uno de esos departamentos para que puedan trabajar al mismo tiempo. Es decir, por medio de la coordinación, pues se tiene la seguridad de que todos van a trabajar al pie de la letra. ¿Por qué? Porque debe de haber mucha comunicación. Muy bien. Después seguimos con los sistemas y procedimientos, de los cuales, si se realiza una organización, una entidad, y aquí se está hablando del director, de la asignación de responsabilidades, etcétera. Entonces, por medio, existen ahora los sistemas y los procedimientos dentro de la entidad. ¿Cuáles van a ser? Manuales de procedimientos, manuales de políticas, manuales de operación. O sea, esos mínimos, esos son los manuales que debe de haber en una empresa. Para que hasta el manual de contabilidad, cuando vamos los auditores a la empresa, lo primero que queremos conocer, y por eso lo solicitamos al inicio, el primer día que llegamos a nuestra visita preliminar, que nos entreguen los manuales de procedimiento, los manuales de políticas y los manuales de operación y los manuales de contabilidad. Entonces, para ir conociendo la empresa poco a poco en esas 4 etapas. Y también tener una base para poder revisar ese control interno que esté cumpliendo con lo que se fundamentó en cada uno de esos manuales. Posteriormente, sistemas, ¿sí? ¿Qué sistemas son las que utiliza la empresa? Si es un sistema contable, ¿qué tipo de sistema es? Si es un sistema de producción, ¿qué tipo de sistema es? Si es de órdenes, si es de procesos, de clases, ¿cuáles? Después dice formas e informes, ¿sí? ¿Qué tipo de formas se utilizan para poder representar y realizar una venta
En este caso, ¿cuáles serían las formas? Las facturas. En el caso de los trabajadores, donde se lleva el control de la asistencia, tarjetas de asistencia, donde se registra todo en cuanto a lo que corresponde a sus percepciones, las nóminas. Y al final, informes. ¿Qué tipo de informes se utilizan? Para poderse comunicar con la dirección, con la gerencia, con los jefes, etc. Y cada cuándo los tienen que entregar y quiénes son los que lo hacen, quiénes son los que lo firman. Bueno, después de los sistemas de procedimientos, pasamos al tercer elemento del control interno que se llama personal. En este caso, ¿qué es lo que constituye o tiene que ver con este tercer elemento? Selección. Es cuando cada departamento de la empresa solicita empleados para que pueda caminar bien cada uno de los departamentos. Entonces, ¿quién lo selecciona? El personal que están solicitando, pues el Departamento de Recursos Humanos. Le dan el visto bueno, porque cada departamento, por medio de un informe, le manda al Departamento de Recursos Humanos la solicitud de los empleados que necesita. ¿Qué tipo? ¿Qué perfil? ¿Qué experiencia? ¿Qué antigüedad? Etcétera. Después tenemos la capacitación, ¿sí? Una vez que se selecciona el personal, entonces, pues viene la capacitación, que es lo mismo que hacemos nosotros en el despacho. Cada vez que se contratan auditores o contadores, se les da su capacitación. No pueden entrar en ceros, y eso se los he comentado en clase. Bueno, después sigue la moralidad. Claro, tienen que ser personas bien presentables, con un vocabulario adecuado, nada del que utilizan ustedes los jóvenes, no, debe de ser uno bien adecuado. Esa persona debe de tener principios morales, debe de cumplirlos, debe de adecuarse hacia el ambiente de la empresa. Después seguimos con la retribución, ¿sí? ¿Cuánto es lo que pretende ganar al personal que se seleccionó? Y cuánto se le puede ofrecer para la experiencia que pueda tener y el puesto que vaya a ocupar. Por eso también aquí se considera para el personal la retribución. Y va en orden. El personal primero se selecciona, se capacita, se ve que haya una buena eficiencia, que en los exámenes de cuando van a evaluarlos en cuanto a su capacitación, sus conocimientos, si salga con muy buena eficiencia, que esa persona represente y demuestre la moralidad que tiene y su retribución que se le puede ofrecer. Y por último tenemos el cuarto elemento, que se llama la supervisión. En cuanto a la supervisión, pues si ya se va a poner en camino una organización, una empresa, entonces luego hay que saber qué sistemas, qué procedimientos se le van a atribuir, se le van a recomendar a esa entidad, dependiendo del giro que tenga y del lado que está pretendiendo
desarrollarse en un futuro. Y bueno, tenemos que conseguir personal para que pueda llevar a cabo todas estas funciones. Y por último, es bien importante la supervisión. Si no se supervisa a los trabajadores, empleados, ayudantes, asistentes, que están al cargo de cada uno de los funcionarios, pues entonces el control interno se viene para abajo. ¿Por qué? Porque pues no saben si están cumpliendo a tiempo sus obligaciones, si las responsabilidades si las conocen o se las están segregando a otros que no tienen nada que ver en el departamento. Y bueno, entonces dentro de la supervisión, primero es la supervisión interna, dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Cómo está todo? Por eso luego vemos. Primero, ya les dije, empieza por todos los funcionarios con sus propios subordinados. Ahí debe de haber forzosamente todos los días supervisión de su trabajo que tiene que entregar, por eso es interna. Después, externa. ¿Externa cuál es? Para eso se contratan a los empleados de vigilancia para que ellos puedan desarrollar esa supervisión, que estén haciendo sus roles, como se dice, en toda la empresa. Primero adentro anda vigilando departamento por departamento, pasa por los pasillos y está, como decimos, echando ojo para ver qué es lo que está, que todo esté bien, que no haya ningún problema, que no esté nada fuera de lo normal. Y después pues sale hacia el exterior de la empresa, pasillos, patios, estacionamientos y pues lo principal, en la caseta de vigilancia, en la entrada de la empresa. Después el autocontrol, que sí, cada quien aquí en la supervisión pues debe de tener su autocontrol. ¿Cuál autocontrol? El que yo revise que lo que yo estoy haciendo es correcto, no me estoy saliendo de los lineamientos por ningún motivo y por lo tanto, pues sí tengo aquí el que tenga que cumplir con esos lineamientos y para un buen autocontrol. Después, por último, la vigilancia, que ya la había mencionado. La vigilancia, que sí sea general, tanto interna como externa, para toda la empresa. Espero que le hayan entendido a los elementos del control interno. Posteriormente, vamos a ver ahora la importancia del estudio y evaluación del control interno. ¿Por qué decimos que es importante el estudio y evaluación del control interno? Primero les quiero hacer darles información sobre la distinción de qué es el estudio y qué es la evaluación del control interno. El estudio es cuando llegamos a la empresa, nuestro primer día, nuestra primera visita, y entonces pedimos que nos lleven a conocer a la empresa para ver cómo está constituida, para también le vamos echando el ojo, como decimos nosotros, de que todo se encuentre perfectamente bien y en su lugar. Entonces, cuando también solicitamos los manuales, que ya mencioné hace un momento, ahí en esa situación solo estamos estudiando el control interno. ¿Y cuando lo evaluamos? Cuando aplicamos nuestras pruebas y procedimientos.
Es ahí cuando lo evaluamos. ¿Por qué? Porque ya estamos asignando pruebas y esas pruebas están integradas con sus propios procedimientos y nos llevan de la mano uno por uno para que podamos calificar si el control interno, del cual yo ya conozco porque ya lo estudié, de verdad se está llevando a cabo bien o solamente en un departamento, en otro no, en otro más o menos. Y es ahí como nosotros podemos analizar bien el estudio y luego la evaluación. Entonces empezamos por la primera. El control interno contribuye a la seguridad del sistema contable. Y entonces, de que esta seguridad del sistema contable, que las utilizan en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros. Esto ya lo hemos platicado y por lo tanto estamos sujetos a detectar las irregularidades y errores y propugna por la solución factible cuando evaluamos todos los niveles de autoridad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el estudio y la evaluación del control interno, porque aquí nosotros ya estamos evaluando, estamos conociendo y estamos contemplando y detectando si hay irregularidades, errores y algún problema a nivel de la autoridad. Si sí los encontramos, pues tenemos que considerarlos y empezarlos a anotar en nuestros papeles de trabajo. Más adelante vamos a ver en qué papel de trabajo se deben de anotar todas esas irregularidades y errores que existen o que encontramos. Entonces, aquí la administración del personal, los métodos y sistemas contables, para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos, empresariales. ¿Sí? Lo que les estoy comentando. Entonces nosotros, al estar visitando cada uno de los departamentos, pues nos estamos dando cuenta si efectivamente el funcionario responsable de ese departamento conoce y aplica correctamente todas sus responsabilidades. Eso es lo que realmente tenemos que estar haciendo. Bueno, entonces, ahora vamos con el segundo. Para entender la importancia del control interno en las empresas, conviene empezar por entender el propósito del control interno. Ya les expliqué al inicio el propósito del control interno. ¿Cuál es el propósito? Repito, que la empresa esté debidamente bien estructurada, que tenga en cualquier momento que que tenga debidamente bien elaborado un diagrama de su empresa para que conozcamos cómo es su estructura, cuántos departamentos existe, quiénes son los responsables, sus nombres, y así sucesivamente va bajando el diagrama hasta el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? Pues los trabajadores.
Entonces, que están en el departamento de producción. Y aquí, el que nosotros conozcamos muy bien el control interno, que tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio, evitando pérdidas por fraudes o negligencias. Así es. Uno de los objetivos del control interno también nos mencionaba que debemos de tener debidamente bien resguardados los documentos de todos nuestros activos y también los propios activos. El poder comprobar que esos activos sí le corresponden a la empresa porque sí tiene resguardados los documentos originales, cuáles son las facturas de las compras. En el caso de un terreno, las escrituras. En el caso de que se compró un edificio, las escrituras debidamente bien elaboradas, bien legibles y firmadas por una autoridad competente, que en este caso sería un notario público, quien da fe de que sí, perfectamente, este documento avala los activos de esta empresa. Y también, una vez que podamos darnos cuenta de un fraude o de una negligencia, podemos detectar esas desviaciones que se presentan en la empresa y que pueden afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. Claro, si tenemos bastantes desviaciones y se las vamos a mostrar a los socios, pues entonces, ¿qué está pasando? Que no se están cumpliendo los objetivos del cumplimiento. El por qué se debe de implantar un sistema de control interno en la empresa. ¿Para qué? Si no lo estamos llevando a cabo. Por eso los fraudes y por eso las negligencias. Y los auditores, pues tenemos forzosamente que detectar esas desviaciones, tenemos que ser muy abusados para poder entender el control interno de la empresa y a la hora en que apliquemos las pruebas y procedimientos de auditoría, en ese momento nosotros podamos comprobar por medio de documentos si son falsos, pues es un fraude. Si no realizan bien su trabajo o el que lo realiza no sabe ni cómo empezar, pues entonces negligencia. O realizó un informe y lo entrega sin revisar, sin asegurar lo que está escribiendo, etcétera, y pasa algún problema grande, entonces está por medio de una negligencia. Bueno, y por eso la empresa, una vez que le damos a conocer esas desviaciones, se deben de presentar al Consejo de Administración y para que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. Afectar quiere decir el que debido a esas desviaciones, pues no se están cumpliendo esos objetivos. El que sigue, desarrollar un control interno adecuado a cada tipo de organización. Nos permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, logrando así los mejores niveles de productividad. Muy bien.
vuelvo a repetir, es muy, muy importante que una empresa desde al inicio piense en un sistema de control interno para evitar todos esos problemas, esas negligencias, esos fraudes, esas pérdidas, sin tener la idea de quién o por qué se llevaron a cabo. Y eso es porque no hay un buen control interno. Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea ineludible para aquellos que desean lograr competitividad, para aquellos que desean lograr competitividad, en este caso, estoy hablando en este último que tenemos, para tener competitividad en sus negocios, ya que una empresa que implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraudes en la información financiera. Esto ya se los había mencionado. Empresa que no tiene un buen control interno, pues constantemente está recurriendo a fraudes, negligencias, problemas primero con las autoridades gubernamentales, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sus mismos empleados. Por eso de ahí nacen las huelgas con los sindicatos, problemas con los proveedores, el que ya no les van a surtir la materia prima. ¿Por qué? Porque no se les paga a tiempo. Problemas con el banco, porque quieren elaborar y entregar cheques sin fondos, y pues ahí igual afectan la situación financiera de la empresa, ¿sí? Entonces, con todo esto que les acabo de platicar, pues vean lo importante que es el poder establecer en sus negocios, cuando ustedes ya estén en esa posición, que yo lo creo más adelante, serán unos futuros contadores muy inteligentes, y entonces van a ser los primeros en decir: qué bien me quedó esa clase de control interno, ¿sí? Porque ahora pretendo yo crear mi propio negocio y voy a tomar en cuenta esa clase de control interno. Bueno, entonces con esto termino. Importancia del estudio del control interno. Y hasta aquí llego en la primera parte de este video. Nos vemos en un momento más. Gracias.